Bienvenido y bienvenida a Filosofía Resumida. Estás en el episodio número 35, Santo Tomás de Aquino. En este episodio te voy a mostrar de una forma clara y sencilla la filosofía escolástica, clave para entender a este autor y su filosofía, pero al ser muy extensa y no poder explicártela en un solo episodio, te explicaré hoy la diferencia entre fe y razón. Y si entiendes bien esta primera parte, el siguiente episodio estará también marcado por Santo Tomás sobre su ontología y las 5 vías, en las cuales son fundamentales para entender la existencia de Dios o, como este autor defendía, la existencia de Dios. Podrás entenderlo, por lo tanto, perfectamente sin ningún tipo de problemas si este capítulo lo entiendes a la perfección. Pues bien, de Santo Tomás, recalcar que viene de un periodo en el cual el cristianismo impera en la sociedad y en el modo de pensamiento, ya sea por necesidad, por fe o por fuerza. Ya me entiendes, ¿no? En este periodo, en el que en filosofía se denomina filosofía escolástica, es un periodo marcado por la era medieval y por ende por el cristianismo, pero también por el judaísmo y la musulmana. En este periodo tenemos como base el platonismo, o mejor dicho, el neoplatonismo, y también parte del aristotelismo, aunque surgió los defensores de esta corriente un poco más tarde con Boecio y también luego con Santo Tomás. Dentro de la filosofía escolástica podemos encontrar, por tanto, la corriente que tiende al neoplatonismo, que tenemos claramente a San Agustín. También tenemos a la patrística, que fueron los primeros pensadores cristianos y los potenciadores de la Iglesia, y por último, de los pro-aristotélicos mencionado anteriormente, que veían una clara filosofía arábico-judía. ¿Por qué digo esto? Porque Aristóteles caló en la filosofía cristiana a través de los árabes, donde se tradujeron las obras directamente del latín. El primero en introducir este autor fue Avicenas en el 980-1037. También otro autor bastante importante que introdujo a Aristóteles en el mundo cristiano fue Averroes, quien tuvo un poco de controversia al principio por poner al alma de inmortal, cosa que en esa época no molaba. Fue tan fuerte su posición y del estudio sobre Aristóteles y la naturaleza que se denominó el periodo como Averroísmo latino. De Averroes podríamos dedicarle otro capítulo, pero ya en otro momento, ya que por ejemplo su representante, Sigurd de Brabante, fue condenado a cadena perpetua, no por no ir a favor con los ideales cristianos. Pero bueno, vayamos ya con Santo Tomás, que es lo que nos concierne. Santo Tomás coge toda esta filosofía, que por eso la he tenido que explicar un poco por encima, para hacer su propia filosofía con base aristotélica, aunque también recoge cosas del neoplatonismo, pero bastante menos. De este autor podemos hablar sobre la fe y la razón, la antropología, la ética y la teología, partiendo siempre desde el mismo punto, Aristóteles. Claro está que Santo Tomás lo moldea para llevárselo al terreno cristiano, evidentemente. Pues bien, te mostraré por qué es importante empezar con este autor hablando sobre fe y razón. Puede parecer contradictorio que la razón se pueda llevar al plano de la fe para entender la existencia de Dios, pero Santo Tomás, como filósofo que era, no podía dejarlo de lado. Santo Tomás tomará el averroísmo latino, que fe y razón pertenecen a campos diferentes, pero no por ello tienen que ser contrarios. Mientras que la razón puede responder y dar solución a un ámbito de la vida, llega un momento en que es necesaria la fe para poder terminar de dar las respuestas necesarias. Pero también Santo Tomás hay un momento en que las une, en el sentido de que aunque haya ámbitos de la vida en que la respuesta sea por medio de la fe y otros en los que la respuesta sea por medio de la razón, hay momentos en los que la razón y la fe cohesionan en el mismo plano para dar la respuesta necesaria. Por ejemplo, San Anselmo defendía que la fe estaba por encima de la razón y que predominaba sobre ella. Para entenderlo mejor, Santo Tomás hace una distinción en el campo del orden natural y del sobrenatural de la siguiente manera. Para el natural dirá que es la que procede del trabajo de la razón humana. Podría ser perfectamente la filosofía. Por otro lado, el orden sobrenatural procede de la revelación de Dios.
Dentro de este descubrimiento habrá algunas que puedan usarse mediante la razón y otras que no. Ambas naturalezas pertenecen a la misma fuente, Dios. Por ello, no puede haber contradicciones. Y como argumenta Santo Tomás, en algunos casos coexisten la fe y la razón, sin que una esté por encima de otra. De hecho, como veremos en el siguiente episodio sobre las 5 vías, es una forma que tiene Santo Tomás para revelar la existencia de Dios por medio de la razón. En el próximo episodio también seguiremos para explicar cosas de este autor muy interesantes, como por ejemplo la ontología y la ética, y poder terminar con las 5 vías como te he dicho antes, que podemos decir que es lo más importante de este autor. Es una forma que tenía este autor, que lo hace en la Suma Teológica, para poder explicarte a través de la razón cómo Dios sí que existe. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo soy Ernesto y nos vemos la semana que viene. Adiós.